dar los buenos días, dar las gracias, pedir las cosas por favor, son cuestiones fundamentales cuando nos enrolamos con diferentes personas. El hecho de hacer sentir a los demás de manera positiva, hacerlos sentir bien con nosotros, bueno, pues va a favorecer para que en nuestro trabajo las cosas siempre fluyan de la mejor manera. Vámonos con Aries. Aries, hoy es momento de que confíes con el universo. El universo te está enviando información, te está enviando toda esa energía que tú requieres para poder alcanzar el éxito, transformar tu mundo, transformar tu energía y transformarte a ti. Así es que aprovecha la energía del universo y confía en él. Tauro. Bueno, señores de Tauro, hoy es un día para tomar decisiones. Sabemos lo que no queremos, sabemos lo que deseamos. Así es que si ya tenemos esas dos respuestas, bueno, pues necesitamos entonces ahora encontrar el camino perfecto para nosotros. Así es que abre bien los ojos para que tus decisiones sean firmes y claras. Géminis. Hay que pensar. Necesitamos, geminianos, hoy reflexionar, analizar, meditar cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir, la solución a nuestros problemas y cómo podemos darle respuesta a todo lo que sucede en nuestro entorno. Así es que analiza antes de actuar, señora Géminis. Cáncer. Bueno, para todos los cáncer es momento de que hagamos caso a nuestros presentimientos, a esa parte emocional que nos está llevando o dirigiendo hacia nuestro subconsciente, hacia nuestro ser interior. Recuerden que la mente durante el día capta más información de la que nosotros procesamos de manera consciente. Así es que estos presentimientos no solamente vienen de la parte esotérica, también provienen de la parte subconsciente, de la parte de la mente. Así es que vamos a hacerle caso a nuestra mente, a nuestro cuerpo que nos está informando más allá de lo que nosotros incluso podemos imaginar. Leo. Mis leones, un saludo para todos los leones. Bueno, pues para todos los Leo, escuchen consejos. Es importante que el día de hoy escuchen lo que la gente les tiene que decir, aunque les duela. Tal vez anden un poquito con el corazón roto o se sientan un poquito tristes o nostálgicos o no completamente bien integrados. Bueno, pues vamos a escuchar a los demás desde libres de nuestros egos. Virgo. Mucho cuidado para todos los nativos de este signo, no les gustan los chismes. Ya de por sí, a los que nacieron en este signo son muy difíciles que se metan en chismes o en este tipo de cosas. Bueno, pues ahora van a estar ustedes confrontándose, procuren darle la mejor solución. Lo más importante es confrontar nuestros problemas. Libra. No te preocupes hoy, Libra. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, tienes el éxito garantizado. Disfrútalo hoy. Es momento de que aproveches para cerrar negocios, para citas, comidas, todo lo que quieras hacer el día de hoy, bueno, pues va a ser muy bien aprovechado. Escorpio. Hay que recibir y agradecer, escorpiones. Hoy abran bien las manos porque el universo les tiene una carga fuerte de sorpresas. Así es que para que ustedes puedan recibir estas sorpresas, tienen que abrir muy bien estas manos y recibir las bendiciones que el universo ya de por sí les va a regalar. Un saludo a todos los escorpiones. Vámonos con Sagitario. Mis sagitarianos, agradecer es una forma de potenciar, así es que vamos a potenciar la energía positiva que el universo nos regala, agradeciendo y bendiciendo todo lo que estamos recibiendo, así es que vamos a agradecer las bendiciones. Capricornio. Hay que actuar, señores de Capricornio. El universo te regala una cantidad bastante importante de fuerza, de energía, así es que aprovéchala, úsala para actuar, para ejercer estas acciones que de pronto nos cuesta trabajo tomar. Así es que primero tomamos decisiones y después tomamos acciones. Acuario. Bien, es necesario que ustedes, acuarianos, no se metan en conflictos. Acuérdense de aquel dicho que dice, el que mete paz saca más. Así es que, por favor, ustedes no se involucren en problemas que no les corresponden. Enfóquense en lo que sí y vamos a buscar siempre la manera conciliadora, la manera de solucionar, más que de crear mayor conflicto. Piscis. Pececillos, hay que ponerle mucha atención a nuestros gastos porque no podemos estar
gastando más de lo que estamos ingresando. Así es que por favor pónganle mucha atención a la parte económica. Es momento de que distribuyamos bien el ingreso para que podamos crear mayores beneficios y de esta manera proyectarnos de la mejor manera en el bienestar de nuestra familia y de nosotros. Y como siempre les digo, amigos, ¿el secreto en qué está? En mantener una actitud positiva, mantener una sonrisa de oreja a oreja todas las mañanas y todos los días, el darnos la oportunidad de hoy ser mejor persona de lo que fuimos ayer. Los voy a dejar con Enrique, que tengan un extraordinario martes.